Nunca imaginé que el olor a jazmines baratos me arrancaría el corazón. Eso fue lo primero que sentí cuando abrí la puerta de mi casa después de 7 días fuera. No el aroma familiar del café de olla que siempre dejaba preparado antes de viajar. No el suave perfume del jabón de lavanda que usaba para las sábanas desde hace 30 años. No. Lo que me golpeó fue ese olor dulzón, empalagoso, casi químico, que se había apoderado del aire como una invasora silenciosa. Arrastré mi maleta por el pasillo, ignorando la sensación que me trepaba por la espalda, esa vocecita que me decía que algo andaba muy mal. Pero yo, tonta de mí, seguí caminando, porque era mi casa. La casa que Ricardo y yo construimos ladrillo por ladrillo durante 15 años de matrimonio. La casa donde crié a Rodrigo, donde le sequé las lágrimas cuando se raspaba las rodillas, donde le ayudé con su tarea de matemáticas hasta las 11 de la noche. Mi casa. O al menos eso creía yo. Subí las escaleras despacio, porque a los 62 años las rodillas ya no son lo que eran. 30 años de pararme frente a un pizarrón les cobran factura a los huesos, créeme, pero ni siquiera el cansancio del viaje me preparó para lo que encontré. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y ahí, en mi cama, entre mis sábanas de algodón que yo misma había bordado con mis iniciales, dormía doña Iris, la madre de Verónica, mi consuegra. Me quedé paralizada en el umbral, con la mano todavía en la manija. El cerebro se me nubló tratando de procesar la imagen. Esa mujer recostada sobre mi almohada, con la boca entreabierta, roncando suavemente como si estuviera en su propia casa, como si yo no existiera. Me acerqué al tocador, ese mueble de cedro que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario, y lo que vi me revolvió el estómago. Cremas que no eran mías. Un cepillo con cabellos teñidos de rubio cenizo. Un frasco de perfume de jazmín a medio usar, todo acomodado donde yo guardaba mis cosas, mis recuerdos. Abrí el cajón superior con manos temblorosas. Mis fotografías de Ricardo ya no estaban ahí. El grito se me atascó en la garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Rodrigo, mi hijo, mi único hijo, apareció en la puerta con los brazos cruzados y esa expresión que yo no reconocía. Fría, distante, como si me estuviera mirando una extraña. Mamá, dice en voz baja pero filosa, ¿qué haces aquí tan temprano? Dijiste que llegabas mañana. Yo lo miré sin poder creer lo que estaba oyendo. Adelanté el vuelo, respondí, y quisiera saber qué hace tu suegra durmiendo en mi cama. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba incómodo. Pero ya no era el niño de 8 años que me abrazaba llorando cuando su padre trabajaba turnos nocturnos. Ya no era el adolescente que me prometió, con los ojos húmedos el día del funeral de Ricardo, que nunca me dejaría sola. Mira, mamá, dijo con un suspiro de fastidio que me atravesó como un cuchillo. Verónica invitó a su madre a quedarse unos días. La señora necesitaba descansar, y tu cuarto es el más cómodo. No es para tanto. No es para tanto. 30 años de sacrificio resumidos en 4 palabras. Sentí que las piernas me fallaban, pero me obligué a mantenerme firme. Rodrigo, le dije con la voz más calmada que pude fingir, esa es mi habitación, mis cosas, mi cama. Fue entonces cuando apareció ella, Verónica, con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado dulce para ser sincera. Se recargó en el hombro de mi hijo como marcando territorio. «Ay, suegra», dijo con ese tono condescendiente que usa para hablarme como si yo fuera una anciana senil. «Es solo una semana. Mi mamá ha estado muy estresada. Usted puede dormir en el cuarto de servicio mientras tanto, no hay problema». El cuarto de servicio. El cuartito húmedo junto a la lavandería donde guardamos las cajas viejas y las herramientas oxidadas. Miré a Rodrigo buscando algo. Una disculpa. Una explicación. Un rastro del hijo que conocí. Pero él solo desvió la mirada. «Si no te gusta, mamá», dijo en voz baja pero firme, «puedes irte».
puedes irte. Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos, y en ese momento algo dentro de mí se rompió también, pero no de la manera que ellos esperaban. No lloré, no grité, no supliqué. Simplemente asentí. Bajé las escaleras con una calma que me sorprendió a mí misma. Tomé mi maleta que todavía estaba en la entrada, con la ropa sin desempacar, y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché a Verónica susurrarle algo a Rodrigo. Risitas ahogadas. El sonido de la televisión encendiéndose. Cerré la puerta sin hacer ruido. Afuera el sol de la tarde me golpeó el rostro. Caminé 3 cuadras hasta la plaza del barrio, esa plaza donde solía llevar a Rodrigo a jugar cuando era pequeño. Me senté en una banca de hierro frío y me quedé mirando la fuente seca. Recordé su carita redonda, sus manitas aferradas a las mías. Mami, me dijo una vez mientras comíamos helado en este mismo lugar, yo nunca te voy a dejar solita. Cuando sea grande, te voy a cuidar. Te lo prometo. Tenía 7 años. Ahora tenía 37 y me estaba echando de mi propia casa. Saqué el teléfono del bolso. Mis dedos temblaban, pero marqué el número que guardaba para emergencias. Javier Herrera, el abogado, el mejor amigo de Ricardo. Contestó al tercer timbrazo. Javier, dije con una voz que ya no reconocía como mía. Necesito desalojar a unos inquilinos. Hubo un silencio. Son mi hijo y su familia. En 24 horas. Y aquí es donde todo cambia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Yo no siempre fui esta mujer sentada en la banca de una plaza vacía. Hubo un tiempo en que fui joven, en que fui esposa, en que fui feliz. Ricardo y yo nos conocimos en una kermés del pueblo, hace 40 años ya. Él vendía algodones de azúcar y yo acababa de cumplir 22. Me miró con esos ojos color miel que después heredaría Rodrigo y me dijo con una sonrisa torcida: Señorita, este algodón es gratis si me dice su nombre. Me reí tanto que casi me ahogo. Nos casamos 9 meses después en una iglesia pequeñita, con piso de tierra. Mi vestido era prestado de una prima, y el traje de Ricardo olía a naftalina porque era de su padre difunto. Pero cuando me tomó de las manos frente al altar, sentí que el mundo entero cabía en ese momento. La casa, nuestra casa. La empezamos a construir con las manos desnudas el mismo año que nació Rodrigo. Ricardo trabajaba de albañil de día y yo daba clases en la primaria del barrio. Cada peso que sobraba iba a un frasco de vidrio que guardábamos debajo de la cama. Lo llamábamos el frasco de los sueños. Recuerdo el olor del cemento fresco, ese olor áspero y húmedo que se te mete en la nariz y no te suelta. Recuerdo mis manos ampolladas de tanto mezclar la mezcla gris en una carretilla oxidada, mientras Ricardo levantaba los ladrillos uno por uno. Recuerdo el sol quemándonos la espalda y el sudor cayendo en gotas sobre el polvo. Tardamos 8 años en terminar solo la estructura. 8 años. Cada ladrillo tiene mis huellas. Cada pared guarda el eco de nuestras risas cuando algo salía mal y teníamos que empezar de nuevo. Cada rincón huele todavía a la colonia barata de Ricardo, esa que usaba los domingos cuando me sacaba a bailar al salón de la esquina. Rodrigo crecía entre andamios y cubetas. Su primera palabra fue mamá, pero la segunda fue casa. A los 3 años ya nos pasaba los clavos con sus manitas regordetas. A los 6 barría el aserrín con una escoba más grande que él. A los 10 me ayudaba a pintar las paredes de azul cielo porque era mi color favorito. Esa casa no es un edificio, es nuestra vida entera convertida en paredes. Y luego Ricardo se fue. Fue un martes de abril. Él tenía 54 años y yo 47. Rodrigo acababa de cumplir 22, el mismo número maldito que yo tenía cuando nos conocimos en aquella kermés. Ricardo estaba subiendo unas cajas al ático cuando lo escuché caer. El golpe sordo contra el piso de madera. El silencio después. El silencio. Ese silencio que todavía me despierta algunas noches. Cuando llegué a su lado ya tenía los labios morados. Sus ojos de miel estaban abiertos pero vacíos,
mirando al techo que habíamos pintado juntos el verano anterior. Infarto fulminante, dijo el médico después. No sufrió. Mentira. Yo sí sufrí. Sufro todavía. Los primeros meses fueron los peores. Me levantaba a las 3 de la mañana buscando su calor en el otro lado de la cama y solo encontraba sábanas frías. Preparaba café para dos por pura costumbre. Guardé su cepillo de dientes en el cajón porque no podía soportar verlo junto al mío. Pero tenía a Rodrigo, mi niño que me abrazaba mientras yo lloraba en la cocina. Mi hijo que volvía temprano del trabajo para cenar conmigo aunque sus amigos lo invitaran a salir. Mi muchacho que se sentaba a mi lado en el sillón viejo cada noche a ver las telenovelas que tanto le aburrían, solo porque a mí me hacían compañía. Mamá, me dijo una noche mientras yo pelaba papas para la cena, yo nunca te voy a dejar sola. Papá me hizo prometer que te iba a cuidar. Y lo voy a cumplir. Lloré sobre las papas esa noche. Quedaron saladas. Cuando Rodrigo quiso estudiar administración en la ciudad, vendí mis aretes de oro, los únicos que Ricardo me había regalado, los que usé el día de nuestra boda. Los empeñé por casi nada en una casa de cambio que olía a humedad y a mentiras, pero sirvió para pagar el primer semestre. Cuando se enfermó de neumonía a los 25, pasé 12 noches sin dormir en esa silla de hospital que me dejó la espalda destrozada. Le ponía compresas frías en la frente. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba de bebé. Rezaba rosarios enteros hasta que los dedos me sangraban de tanto apretar las cuentas. Se recuperó. Yo nunca me recuperé del todo, pero no importaba. Era mi hijo. Y por los hijos una hace lo que sea. Cualquier cosa. Todo. Ahora camino hacia el Hotel Colonial porque no tengo a dónde más ir. Es un edificio viejo de fachada amarillenta que huele a flores secas y a soledad. La señora de la recepción me mira con lástima cuando pido una habitación. 203, me dice entregándome una llave pesada. Subo las escaleras despacio. Cada peldaño cruje bajo mis pies como si la casa misma se quejara. La habitación es pequeña. Tiene una cama individual con sábanas blancas que huelen a cloro y una ventana que da a la calle. Me siento en el borde del colchón y saco del bolso las fotos que siempre cargo conmigo. Ricardo sonriendo el día de nuestra boda. Rodrigo de bebé con un chupón en la boca. Los tres juntos frente a la casa recién terminada, con pintura azul en las narices. Éramos felices. Éramos una familia. El teléfono suena y me sobresalta. Es Rodrigo. Contesto. Mamá. Su voz suena agitada, casi desesperada. Esto es una locura. Javier acaba de llamar. Dice que tenemos que irnos en 24 horas. No podemos hacer eso. Es imposible. Miro la foto de Ricardo. Sus ojos de miel me devuelven la mirada. Yo tampoco podía irme ayer. Le digo con una calma que me sorprende. Pero aquí estoy. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Yo había olvidado que las serpientes también saben preparar trampas. Esa mañana Javier me llamó temprano al hotel. Su voz sonaba tensa como cuerda de guitarra a punto de reventarse. Elena, necesito que vengas a tu casa. Ahora mismo. Hay un problema. ¿Qué pasó? Le pregunté mientras me ponía los zapatos con manos temblorosas. Ellos tienen una abogada. Y tiene papeles. Colgué sin despedirme. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. Bajé las escaleras del hotel saltando peldaños, casi tropezando con la alfombra desgastada del vestíbulo. El taxi tardó 15 minutos que me parecieron 15 horas. Cuando llegué a mi casa, mi propia casa, encontré algo que me heló la sangre. Había carros estacionados afuera, 3 carros que no reconocí. Y dentro, a través de la ventana de la sala, podía ver siluetas moviéndose. Gente. Mucha gente. Entré sin tocar. Era mi casa, después de todo. O eso creía. La sala estaba llena. Verónica en el sillón principal, el que Ricardo y yo compramos en abonos durante 2 años. A su lado, una mujer de traje gris con maletín de cuero y mirada de halcón. En las sillas del comedor, 3 personas que reconocí vagamente como amigas de Verónica.
Y de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la cabeza gacha, estaba Rodrigo, mi hijo, mi sangre, mi traidor. Ah, llegó la señora, dijo la mujer del traje gris levantándose. Soy la licenciada Fernanda Ruiz. Represento legalmente a la señora Verónica de Morales. De Morales. Escuché ese apellido y sentí náuseas. Ese apellido era de Ricardo. Era mío. No era de ella. Javier estaba de pie junto a la puerta con una carpeta en las manos y expresión de quien acaba de recibir una mala noticia en el hospital. Elena, me dijo en voz baja, encontraron un documento. La abogada de ellos caminó hacia mí con pasos lentos, calculados, cada tacón golpeando el piso de cerámica que yo misma había elegido hace 30 años. El sonido me pareció un tambor de guerra. Señora Morales, dijo extendiendo un papel. Este es un contrato de comodato firmado por usted hace 3 años. En él, usted autoriza a su hijo Rodrigo y su esposa a habitar esta propiedad de manera indefinida. Yo nunca firmé eso. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Aquí está su firma, dijo la abogada señalando la parte inferior del documento. Y aquí están sus iniciales en cada página. El documento fue certificado, ante notario. Me acerqué, tomé el papel con manos que no parecían mías, y ahí estaba. Mi firma, mi letra, mis iniciales. Pero yo no recordaba haber firmado ningún contrato de comodato. Y entonces, como un rayo que ilumina todo en la oscuridad, lo recordé. Hace 3 años, Verónica había venido a mi cocina con un montón de papeles. Olía a perfume dulce, empalagoso, el mismo que todavía usa. Me dijo que necesitaba mi firma para unos formularios bancarios, que eran trámites para la cuenta conjunta de ella y Rodrigo, que era cosa de rutina. Yo estaba preparando café de olla. La canela burbujeaba en el agua. Valeria, que apenas tenía 1 año, lloraba en su cuna. Firme aquí, suegra. Es solo una formalidad. Y yo firmé, sin leer, sin preguntar, porque confiaba en ella, porque era la esposa de mi hijo, porque pensé que éramos familia. Qué tonta fui, qué ciega, qué estúpida. La abogada siguió hablando con voz plana, sin emoción. Según este contrato, usted no puede desalojarlos en 24 horas. De hecho, para terminar un comodato, se requiere un preaviso de 90 días mínimo. Eso significa que mis clientes tienen derecho legal a permanecer en esta propiedad por al menos 3 meses más. 90 días. 3 meses. Un trimestre completo viviendo con las personas que me habían sacado de mi propia habitación. Sentí que las piernas me fallaban. Busqué algo donde apoyarme y encontré el respaldo de una silla. La madera estaba fría bajo mis dedos. Verónica se levantó del sillón con una sonrisa que me revolvió el estómago. Caminó hacia mí despacio, saboreando el momento como quien saborea un dulce robado. «Lo ve, suegra», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos sus testigos la escucharan. «Esta casa es tanto nuestra como suya. La ley nos protege». Sus amigas murmuraron entre ellas. Pude escuchar fragmentos de sus conversaciones. Pobre Verónica. Esa señora quería dejarlos en la calle. Menos mal que se defendieron. Miré a Rodrigo. Mi hijo seguía de pie junto a la ventana, con la cabeza gacha y los brazos cruzados. No me miraba. No decía nada. Su silencio era más ruidoso que todas las palabras de Verónica. «Rodrigo», le dije. Nada. «Rodrigo, mírame». Levantó los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y en ese instante pude ver todo. La vergüenza, la culpa, el miedo. Pero también algo más. Algo que me dolió más que cualquier insulto. Alivio. Mi hijo estaba aliviado de que su esposa hubiera encontrado una forma de quedarse. De que yo hubiera perdido. El silencio en la sala era espeso, pesado como el aire antes de una tormenta. Podía oler el perfume de Verónica mezclado con el aroma del café que alguien había preparado en mi cocina. Mi cocina. Todos esperaban que yo llorara, que suplicara, que me derrumbara frente a ellos como una anciana derrotada. Respiré hondo. El aire me llenó los pulmones como agua fría. Y entonces hablé.
El contrato dice 90 días. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Está bien, tienen razón. No puedo sacarlos mañana. Verónica sonrió más amplio. Sus amigas asintieron con satisfacción, pero, continué, y mi voz se volvió fría como el metal de una navaja. Las escrituras de esta propiedad están a mi nombre. Eso significa que los servicios también. El agua, la luz, el gas, todo pasa por mi cuenta. La sonrisa de Verónica empezó a desvanecerse. Puedo hacer que vivan muy incómodamente estos 90 días, dije mirándola directo a los ojos. Muy, muy incómodamente. Verónica palideció. Su rostro perdió todo color, como una vela que se apaga. No respondió. Nadie respondió. Mientras te cuento esto, comenta desde dónde me escuchas. Yo llevaba 3 noches durmiendo en ese cuarto de hotel cuando Claudia apareció en mi puerta. El cuarto olía a cloro y a soledad. Ese olor particular de las sábanas que han sido lavadas por manos desconocidas, planchadas por máquinas industriales, dobladas sin amor. Cada mañana me despertaba desorientada, buscando con la mano el lado de la cama donde Ricardo solía dormir. Pero no había lado izquierdo. Solo había una mesita de noche con una Biblia que nadie leía y un teléfono que no sonaba. 3 noches, 72 horas de mirarme en un espejo que no era mío, de comer galletas saladas porque el restaurante del hotel cerraba temprano, de preguntarme cómo había llegado hasta aquí. 62 años, 30 años de carrera, una casa construida ladrillo por ladrillo con mis propias manos, y ahora estaba pagando 200 pesos por noche para dormir en una cama que crujía cada vez que me daba vuelta. El golpe en la puerta me sobresaltó. Claudia estaba ahí, con su suéter verde desteñido y una carpeta amarilla apretada contra el pecho. La conocía desde hacía 15 años. Vivía 3 casas más abajo, en la esquina donde vendían tamales los domingos. Sus hijos habían sido mis alumnos. Buenos muchachos, respetuosos. Maestra Elena, dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. Necesito hablar con usted. Es importante. La dejé pasar. El cuarto era tan pequeño que tuvo que sentarse en la orilla de la cama mientras yo ocupaba la única silla, esa silla de plástico duro que me dejaba las piernas entumecidas. Claudia olía a masa de maíz y a jabón de lavanda. Olía a hogar, a todo lo que yo había perdido. Le ofrecí agua del grifo porque no tenía nada más. Ella negó con la cabeza. Maestra, empezó, y su voz temblaba. Yo sé que no es asunto mío. Sé que debería quedarme callada. Pero no puedo. No después de lo que vi. Abrió la carpeta. Mi corazón se detuvo. Eran hojas impresas, capturas de pantalla, conversaciones de esas aplicaciones que usa la gente joven para hablar. Facebook, WhatsApp, nombres y fechas claramente visibles. Y el nombre de Verónica aparecía una y otra vez. La semana pasada mi hija me prestó su teléfono para ver unas fotos, explicó Claudia, y vi un grupo donde está Verónica con sus amigas. Y maestra, lo que decían de usted. Tomé las hojas con manos temblorosas. La primera captura tenía fecha de hace 2 meses. 2 meses. Mucho antes de que doña Iris llegara a mi casa. Verónica escribía: mi suegra es insoportable. Se cree dueña de todo solo porque tiene las escrituras, pero ya tengo un plan. Una amiga respondía: ¿qué vas a hacer? Y luego las palabras que me helaron la sangre. Si mi mamá se muda, Elena se sentirá incómoda y se irá sola. Rodrigo nunca le va a pedir que se vaya, pero si mi mamá está aquí todo el día metiéndose en todo, la vieja va a hartarse. Es cuestión de tiempo. La vieja. Así me llamaba. La vieja. Seguí leyendo. Había más. Mucho más. Capturas de hace 6 semanas. Ya convencí a mi mamá. Se muda el próximo mes. Le dije que Elena estaba loca, que nos trataba mal, que no nos dejaba vivir en paz. De hace un mes. Todo va según el plan. Mi suegra ya empezó a quejarse de que somos muchos en la casa. Rodrigo no sabe nada. Es tan fácil manipularlo. De hace 3 semanas, las amigas de mi mamá ya saben qué decir si la vieja hace algo.
Tenemos testigos. Testigos. Las hojas se me cayeron de las manos. Todo este tiempo yo pensé que estaba perdiendo la razón, que era una vieja amargada, una suegra celosa, una mujer que no sabía ceder espacio. Me había culpado a mí misma noche tras noche, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo ya no me miraba a los ojos. Y todo había sido un plan, calculado, frío, ejecutado con precisión militar. Desde el principio, las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de alivio, de una liberación tan profunda que me dolía el pecho. No estaba loca, nunca estuve loca. Fui manipulada. Mi hijo fue manipulado. Todos fuimos piezas en el tablero de una mujer que había decidido quedarse con mi casa mucho antes de que yo siquiera sospechara. Claudia me tomó la mano. Su piel era áspera, curtida por años de lavar ropa ajena. Maestra, dijo suavemente, usted nos enseñó a leer, nos enseñó a pensar, nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino. Ahora le toca a usted usar esa verdad. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El sabor de la sal me quemaba los labios. Rodrigo no sabe nada de esto, murmuré. No, confirmó Claudia, pero debería saberlo. Pasé horas leyendo cada mensaje, cada conversación, cada burla sobre mi ropa anticuada, sobre mi forma de cocinar, sobre cómo olía mi perfume. Verónica se había reído de mí con sus amigas durante meses mientras yo le servía café en mi cocina y le preguntaba si necesitaba algo. La carpeta pesaba poco en mis manos, pero contenía todo. La prueba de que mi instinto había sido correcto, de que no era una suegra paranoica, de que el enemigo había estado planeando la batalla mucho antes de que yo supiera que estábamos en guerra. Guardé las hojas cuidadosamente, una por una, ordenadas por fecha. Las alineé con el cuidado de quien prepara un expediente para un juicio, porque eso era exactamente lo que iba a hacer. Mañana, dije en voz alta mientras cerraba la carpeta, mi hijo sabrá quién es realmente su esposa. En ese momento mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Maestra Elena, soy Lucía Mendoza. Fui su alumna hace 20 años, tercero de primaria. Me enteré de su situación. Tengo un departamento vacío cerca del centro. Es suyo el tiempo que necesite. Sin renta. Usted me enseñó a leer. Es lo menos que puedo hacer. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Y entonces entendí algo. El pueblo entero sabía lo que estaba pasando. Y el pueblo entero estaba de mi lado. Yo nunca imaginé que un pueblo entero pudiera abrazarte sin tocarte. Esa mañana desperté en el cuarto del hotel con el olor a cloro de las sábanas recién lavadas y el sonido de las campanas de la iglesia, anunciando las 7. La luz entraba filtrada por cortinas delgadas color mostaza que habían visto mejores décadas. Me quedé quieta varios minutos, mirando las grietas del techo, trazando sus caminos como si fueran mapas de todo lo que había perdido. Pero entonces alguien tocó la puerta. Abrí esperando a la mucama del hotel. En cambio, encontré a doña Lucía, la dueña de la panadería del centro, cargando una bolsa de papel que olía a mantequilla derretida y canela. Maestra Elena, dijo con esa voz ronca que siempre tuvo, vengo a traerle desayuno y a contarle algo que la va a hacer sonreír. Me hizo sentar en la única silla del cuarto mientras ella se acomodaba en la orilla de la cama. Sacó conchas doradas, cuernos rellenos de cajeta y un termo con café que olía a piloncillo. Ayer en la tarde comenzó mientras me servía café en un vaso de plástico. Llegó su nuera a mi panadería. Quería 2 kilos de pan para una reunión. ¿Sabe qué le dije? No tenía idea. Le dije que estábamos cerrados, que no teníamos pan, que volviera la próxima semana. Doña Lucía, susurré. Ella levantó la mano para callarme. Y no fui la única. Don Pedro de la farmacia le negó las medicinas que buscaba. Le dijo que estaban agotadas, aunque yo misma vi los estantes llenos cuando pasé ayer. Carmen del mercado le triplicó los precios de las verduras, hasta que la muchacha se fue furiosa. Y Memo,
el de la carnicería, le vendió los cortes más duros que tenía guardados para los perros. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado apretado durante semanas. ¿Por qué hacen esto? Pregunté con la voz quebrada. Porque usted nos enseñó a leer, maestra. Porque usted le prestó dinero a mi madre cuando mi padre se enfermó. Porque usted cuidó a los hijos de este pueblo durante 30 años mientras sus padres trabajaban en el campo. ¿Cree que lo olvidamos? Las lágrimas me quemaron los ojos. No le había terminado el café cuando tocaron otra vez. Esta vez era don Pedro, el farmacéutico, un hombre calvo con lentes gruesos que había sido mi alumno en 1992. Traía un sobre con dinero. Para lo que necesite, dijo sin entrar. Después llegó Carmen con canastas de frutas y tortillas recién hechas. Luego Josefina, que había sido mi alumna hace 15 años y ahora trabajaba en la notaría. Maestra, me dijo Josefina tomándome las manos, si necesita cualquier documento legal, cualquier cosa, yo se lo consigo. Gratis. Lo que sea. El cuarto del hotel se fue llenando de gente, de olores a comida casera, a perfumes baratos, a sudor honesto de trabajadores que habían caminado bajo el sol para venir a verme. Conté 12 personas en algún momento, 12 exalumnos, vecinos, conocidos que recordaban mi nombre y lo que había significado para ellos. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de números que no reconocía. Maestra Elena, soy Roberto Fuentes. Me enseñó en 5º grado. Ahora soy ingeniero en la capital. Si necesita algo, lo que sea, aquí estoy. Profesora, soy Mariana, la del mechón blanco. ¿Se acuerda de mí? Usted me convenció de no dejar la escuela. Gracias a eso terminé la universidad. Maestra, mi mamá dice que usted le regaló zapatos cuando éramos pobres. Nunca lo olvidó. Nosotros tampoco. Pasé horas leyendo cada mensaje, cada palabra de gratitud, cada recuerdo que yo había olvidado, pero que ellos habían guardado como tesoro durante décadas. ¿Saben cuántas veces me sentí invisible en esa casa? ¿Cuántas veces pensé que mi vida no había valido nada? Y ahora, un pueblo entero me estaba diciendo lo contrario. Eran casi las 6 de la tarde cuando sonó el teléfono con el nombre de Rodrigo. Contesté preparándome para el dolor. Mamá. Su voz sonaba desesperada, histérica casi. El pueblo nos está atacando. No nos venden nada. La gente nos mira feo. Verónica tuvo que manejar hasta el pueblo de al lado para conseguir comida. ¿Qué está pasando? ¿Qué les dijiste? Me quedé en silencio varios segundos. Escuché su respiración agitada, su confusión genuina. Mi pobre hijo ciego que todavía no entendía nada. No les dije nada. Respondí finalmente. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué nos tratan como criminales? Cerré los ojos. Respiré profundo. El olor a café de olla todavía flotaba en el cuarto. No te están atacando, hijo, dije con calma. Solo están defendiendo a alguien que amaron primero que tú. El silencio que siguió fue largo, denso. Podía escuchar su mente procesando palabras que no esperaba. Mamá, murmuró. Tenemos que hablar, Rodrigo. Pero no hoy. Hoy necesito descansar. Colgué antes de que pudiera responder. 1 hora después, mientras cenaba sola las sobras que me habían dejado, sonó otra llamada. Un número del periódico local. Señora Elena Morales. Habló una voz femenina profesional. Somos del semanario regional. Nos llegó información sobre su situación y quisiéramos hacerle una entrevista. Su historia merece ser contada. Me quedé mirando la pared amarillenta del hotel. Pensé en el poder de las palabras, en cómo una historia bien contada podía destruir o reconstruir, en cómo yo había pasado 25 años enseñando ese poder a otros. Gracias, respondí, pero no estoy lista. Quizás después. Colgué sabiendo que acababa de rechazar un arma, pero también sabiendo que la tenía guardada, por si acaso. A medianoche, cuando ya casi dormía, el teléfono volvió a sonar. Era Rodrigo otra vez, pero esta vez no sonaba desesperado, sonaba roto. Mamá. Sollozó como cuando tenía 5 años y se había perdido en el mercado. Necesito a mi mamá.
3 palabras. Esas 3 palabras que había esperado escuchar durante meses. Me levanté sin pensarlo. Me puse el abrigo sobre la pijama. Agarré las llaves del carro y manejé hacia mi hijo a través de la oscuridad del pueblo dormido. Yo manejé a través de calles vacías que conocía de memoria. 11:15 de la noche. Las luces del pueblo estaban apagadas. Solo algunos postes amarillentos iluminaban el camino hacia el pequeño departamento que Rodrigo había rentado cuando Verónica lo corrió de mi casa, de mi propia casa. La ironía me golpeó mientras estacionaba frente al edificio gris de 3 pisos. Mi hijo viviendo en un cuarto rentado mientras su esposa dormía en la casa que yo construí con mis manos, con las manos de Ricardo, con 25 años de sueldos de maestra. Subí las escaleras despacio. El olor a humedad del pasillo me recordó a los edificios viejos donde daban cursos de capacitación. Pintura descascarada, focos parpadeantes. Mi hijo, el que tuvo cuarto propio toda su vida, reducido a esto. Toqué 3 veces. La puerta se abrió de inmediato. Rodrigo estaba destruido. No hay otra palabra. Ojos rojos, barba de días, la misma camiseta que le regalé hace 2 navidades ahora arrugada y manchada de café. Mamá, dijo con voz quebrada, y se hizo a un lado. El departamento era un solo cuarto. Cama sin tender. Cajas de comida vacías sobre una mesa pequeña. Una maleta abierta con ropa revuelta. Así vivía mi hijo mientras yo dormía en un hotel y Verónica reinaba en mi hogar. Me senté en la única silla disponible. Una silla de plástico que crujió bajo mi peso. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Se llevó a Valeria. Murmuró. Verónica agarró a la niña y se fue a casa de su mamá. Doña Iris. Dice que no puedo verla hasta que escoja de qué lado estoy. Mi corazón se apretó. Mi nieta, esa criatura de 4 años que no tenía culpa de nada, convertida en moneda de cambio. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté. Ayer, después de que el pueblo nos cerró las puertas. Verónica enloqueció. Dijo que todo era mi culpa por casarme con alguien de una familia tan metida, que debía haber cortado contigo desde el principio. Cerré los ojos un momento. Respiré el aire viciado del cuarto. Olía a desesperación. A hombre solo que no sabe cocinar ni limpiar. A mi niño perdido. Rodrigo, dije despacio, hay algo que necesitas ver. Saqué la carpeta de mi bolsa, la misma carpeta que Claudia me había entregado. Las conversaciones, los audios transcritos, todo. Se la extendí sin decir más. ¿Qué es esto?, preguntó. Lee. Lo vi abrir la carpeta. Lo vi comenzar a leer la primera página. Lo vi fruncir el ceño. Lo vi palidecer. No, murmuró. Sigue leyendo. Sus ojos se movían cada vez más rápido, página tras página. Los insultos que Verónica le decía a su mamá sobre mí. La vieja esa, el estorbo. El plan detallado para quedarse con la casa. Las burlas sobre cómo Rodrigo era tan fácil de manipular. Esto no puede ser, dijo con voz temblorosa. Esto tiene que ser falso. Claudia escuchó cada conversación. Hay testigos. Rodrigo siguió leyendo. Vi el momento exacto en que llegó a la parte donde Verónica le decía a doña Iris que el plan era embarazarse rápido para asegurar la herencia, donde calculaban cuánto valía la casa, donde se reían de lo tonto que era mi hijo por creer todo lo que le decían. El papel tembló en sus manos. Me usaron, susurró. Todo este tiempo me usaron. No respondí, no hacía falta. Rodrigo se levantó de golpe, caminó hacia la ventana, regresó, volvió a caminar. Como animal enjaulado, ella me dijo que tú eras controladora, dijo sin mirarme, que me manipulabas, que me tenías atado. Y yo le creí porque era mi esposa, porque pensé que el amor significaba confiar ciegamente. El amor nunca significa ceguera, hijo. Se detuvo frente a mí. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué no me hubieras creído? Necesitabas verlo con tus propios ojos. Rodrigo miró la carpeta otra vez. Luego sacó su teléfono.
Voy a llamarla. Rodrigo, espera. No. Necesito escucharlo de ella. Marcó el número. Puso el altavoz. 3 tonos. 4. 5. ¿Qué quieres? Contestó Verónica con voz irritada. Son casi las 12. Necesito que me expliques algo, dijo Rodrigo con voz que intentaba mantenerse firme. Tengo frente a mí conversaciones tuyas, con tu mamá, sobre mí, sobre mi madre, sobre la casa. Silencio largo al otro lado. ¿Quién te dio eso? Respondió finalmente. Eso no importa. Lo que importa es que me has estado mintiendo. Durante años. Todo este matrimonio fue una estrategia para quedarte con la propiedad de mi familia. No seas ridículo. La voz de Verónica se elevó. Esas conversaciones están sacadas de contexto. Tu madre te está manipulando otra vez. Siempre ha sido así. Ella siempre fue el problema. Mi hijo me miró. En sus ojos vi dolor. Vi vergüenza. Vi el velo cayendo. El problema, repitió Rodrigo lentamente, fue creer que amar a mi esposa significaba traicionar a mi madre. El problema fue dejar que me convirtieran en un arma contra la mujer que me dio todo. Rodrigo, si no vienes a buscarme ahora mismo, no vas a ver a Valeria nunca más. Te lo juro. Mi hijo cerró los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla. Si tengo que elegir entre mi dignidad y este matrimonio, dijo con voz que ya no temblaba, elijo mi dignidad. Colgó. El silencio del cuarto fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi hijo y el ruido lejano de algún perro ladrando en la calle. Entonces Rodrigo se derrumbó frente a mí. Cayó de rodillas como cuando era niño y se raspaba jugando. Me abrazó por la cintura y hundió la cara en mi regazo. Perdóname, mamá, sollozó. Fui tan ciego, tan estúpido, tan ciego. Le acaricié el pelo como hacía cuando tenía fiebre, como hacía cuando tenía pesadillas, como no había hecho en años porque su esposa lo consideraba infantil. Shh, murmuré. Vámonos a casa, hijo. Verónica la dejó sola, pero ambos sabíamos que apenas comenzaba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para el final. Yo sabía que vendrían. Lo sentí en los huesos esa mañana, como cuando una tormenta se acerca y el aire se pone pesado, eléctrico, cargado de algo inevitable. Rodrigo había pasado la noche en su antigua habitación. Escuché sus pasos a las 3 de la madrugada, yendo al baño. Lo escuché llorar bajito, creyendo que yo dormía. No dormí. Preparé café de olla como a él le gustaba de niño, con canela y piloncillo, y esperé. A las 11 de la mañana, el timbre sonó. No fue un timbrazo normal. Fue insistente, agresivo, el tipo de timbrazo que dice vengo a pelear. Mamá, dijo Rodrigo desde el pasillo, voy yo. No, esta es mi casa. Abro yo. Lo vi dudar. Luego asintió. Abrí la puerta y ahí estaban. Verónica con los ojos hinchados de llorar pero la mandíbula apretada. Doña Iris detrás de ella, erguida como torre de vigilancia, sin una gota de vergüenza en el rostro. Y para mi sorpresa, 3 personas más. Reconocí a 2 de ellas, Marcela y Sofía, las amigas que Verónica había traído el día que intentaron hacerme firmar aquel contrato. Necesitamos hablar, dijo Verónica empujándose hacia adentro. Yo no me moví. Esta sigue siendo mi casa, respondí, y aquí se pide permiso para entrar. Verónica me miró con odio puro, ese odio que había escondido durante 5 años detrás de sonrisas falsas y besos fríos en la mejilla. Elena, intervino doña Iris con voz de hielo, no empeores esto. Venimos a buscar a Rodrigo y a resolver esto civilizadamente. Civilizadamente, repetí saboreando la ironía, como cuando planeaban sacarme de mi propia casa. Eso era muy civilizado, ¿verdad? El silencio fue denso como aceite. Entonces Rodrigo apareció detrás de mí. Su rostro había cambiado de la noche anterior. Ya no había lágrimas. Había algo más peligroso. Determinación. Pasen, dijo. Todos. Necesito que escuchen esto. Lo miré sorprendida. Él me tocó el hombro suavemente. Confía en mí, mamá. Confié. Los dejé entrar. El olor a café de olla todavía flotaba en el aire.
mezclándose con el perfume empalagoso de Verónica, ese que siempre me daba dolor de cabeza. Se acomodaron en la sala, Verónica en el sillón donde mi esposo solía leer, su madre de pie junto a la ventana, vigilante, las tres amigas incómodas mirándose entre ellas sin entender por qué las habían traído. Rodrigo sacó su teléfono. Ustedes tres estuvieron aquí hace una semana, les dijo a las amigas de Verónica. Vinieron a presenciar un contrato que mi esposa quería que mi madre firmara. Sí, dijo Marcela nerviosa. Solo veníamos de apoyo. ¿Apoyo para qué exactamente? Para, ella titubeó, para ayudar a Verónica a organizar los temas de la casa. Rodrigo asintió lentamente. Quiero que escuchen algo. Todas. Comenzó a leer en voz alta. Las mismas conversaciones que habíamos visto la noche anterior. Pero ahora las leía pausadamente, dejando que cada palabra cayera como piedra en agua estancada. Primera fase lista. El idiota firmó el préstamo, a nombre de los dos. Marcela se llevó la mano a la boca. La vieja no va a durar mucho sola. Cuando Rodrigo se dé cuenta de lo manipuladora que es, va a querer que la metamos en un asilo. Sofía bajó la mirada al suelo. Solo necesitamos que firme el documento. Después mi mamá se encarga del resto legal. En un año, la casa es nuestra. El silencio era tan espeso que podía tocarse. Verónica se puso de pie. Eso está fuera de contexto, su voz temblaba. Estábamos frustradas. Tu madre nos hacía la vida imposible. Solo protegía a mi familia. Rodrigo la miró fijamente. Yo vi algo romperse en él. Algo que había estado fracturado durante años finalmente se partió en dos. Destruiste a la mía, dijo con voz que no reconocí. Destruiste la confianza entre mi madre y yo. Me hiciste creer que la mujer que me crió era mi enemiga. Me convertiste en un extraño en mi propia familia. Siempre fue ella o yo, gritó Verónica. Nunca me elegiste a mí. Nunca. Te elegí cada vez, respondió Rodrigo. Cada vez que mi madre lloraba sola en su cuarto porque yo no la visitaba. Cada vez que cancelé planes con ella porque a ti te incomodaba. Cada vez que dejé de ser su hijo para ser tu títere. Te elegí. Y mírame ahora. Doña Iris dio un paso adelante. Mi hija no tiene que escuchar esto. Elena, tú causaste todo esto con tu necesidad de controlar a tu hijo. Las madres como tú destruyen matrimonios. La miré. Olía a tabaco viejo y a resentimiento acumulado. Esta mujer que había criado a una hija para manipular, que había perdido su propio matrimonio y ahora quería que todos sufrieran como ella. Usted no sabe nada de mí, le dije, pero sé todo de usted. Sé que su esposo la dejó porque no podía vivir con su veneno. Sé que proyecta sus fracasos en su hija. Y sé que vino a mi casa a destruir lo único bueno que me quedaba. Doña Iris abrió la boca. No le salió nada. Rodrigo caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Salgan de esta casa, dijo. Ahora. Verónica comenzó a llorar. No el llanto manipulador que yo conocía, sino algo más profundo, algo roto. Rodrigo suplicó. Valeria me espera en el carro. Es tu hija. Piensa en ella. En eso pienso cada segundo, respondió él. Por eso necesito que te vayas. Porque no quiero que mi hija crezca viendo esto. No quiero que aprenda que así se trata a la gente. Las amigas de Verónica salieron primero, avergonzadas, sin despedirse. Luego doña Iris, erguida aún, sin una disculpa en los labios. Verónica fue la última. En el umbral se detuvo. Te arrepentirás, susurró. Ya me arrepiento, respondió Rodrigo. De muchas cosas, pero de esto no. La puerta se cerró. Escuché el motor del carro arrancar, las llantas sobre la grava, el sonido alejándose hasta que solo quedó el silencio de la tarde. Mi hijo y yo nos quedamos de pie en medio de la sala. La casa olía a café frío y a despedidas. Los cojines del sillón aún guardaban la forma de quienes los habían ocupado. Un vaso de agua sin tocar sobre la mesa. Rodrigo miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron los cuadros, las fotos, la mancha de humedad en el techo que su padre nunca terminó de arreglar.
¿Y ahora qué? Preguntó con voz de niño perdido. Lo pensé un momento. Miré las paredes que habían visto nacer a mi hijo, el piso donde dio sus primeros pasos, la ventana donde lo esperaba cada tarde cuando volvía de la escuela. Ahora sanamos, le dije. Él asintió. Pero ambos sabíamos que había una decisión pendiente, una decisión que solo él podía tomar sobre su matrimonio, sobre Valeria, sobre el hombre que quería ser. Esa noche cenamos en silencio, y por primera vez en años, el silencio no dolió. Yo nunca había entrado a un consultorio de terapia. El lugar olía a lavanda y a algo más, algo clínico debajo del aroma artificial. Las paredes estaban pintadas de un verde menta que supongo pretendía calmar, pero a mí me recordaba al hospital donde murió Ricardo. Había un diploma enmarcado, una planta de plástico en la esquina y 3 sillas dispuestas en un triángulo imperfecto. Una semana había pasado desde aquella tarde. 7 días de silencios largos, de comidas compartidas sin saber qué decir, de Rodrigo mirando el teléfono esperando fotos de Valeria que Verónica enviaba con cuentagotas. Cuando mi hijo me pidió que lo acompañara a la sesión, casi le digo que no. No es asunto mío, le dije. Es tu matrimonio. Pero Verónica lo pidió. Me respondió. Dice que necesita hablarte. Esas palabras me helaron. ¿Qué más podía querer decirme esa mujer? ¿Qué nuevo insulto guardaba bajo la manga? Pero algo en los ojos de Rodrigo, una súplica silenciosa, me hizo aceptar. Y ahí estaba yo, a mis 62 años, sentada en una silla incómoda esperando a mi nuera. La doctora Ramírez era una mujer de unos 40 años, cabello recogido, lentes de marco grueso. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas y esa mirada profesional de quien ha escuchado demasiadas historias tristes. Elena, me dijo con voz suave, quiero que sepa que este es un espacio seguro. Verónica pidió específicamente su presencia hoy porque tiene algo importante que compartir. Asentí sin decir nada. Mis manos sudaban sobre la tela de mi falda. La puerta se abrió. Verónica entró despacio, como si cada paso le costara. No traía maquillaje. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido en una cola descuidada. Tenía los ojos hinchados, rojos en los bordes. Se sentó frente a mí. No en la silla junto a Rodrigo. Frente a mí. Gracias por venir, susurró. Su voz sonaba distinta, rota, sin el filo que yo conocía. Verónica, dijo la doctora, cuando estés lista. Mi nuera respiró hondo. Sus manos temblaban, las entrelazó sobre su regazo como si intentara contenerlas. Yo tenía 12 años cuando mi papá se fue. Las palabras salieron atropelladas, como si hubiera ensayado, pero el libreto se le escapara. Un martes. Llegué de la escuela y sus cosas ya no estaban. El closet vacío, el baño sin su rastrillo, como si nunca hubiera existido. Miré a Rodrigo. Él también parecía sorprendido. Quizás ella nunca le había contado esto completo. Mi mamá no salió del cuarto por 3 días, continuó Verónica. Y cuando salió, era otra persona. Empezó a repetir algo, todos los días, como un mantra. No fui suficiente. Él se fue porque no fui suficiente. Su voz se quebró. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no hizo ademán de limpiarla. Crecí escuchando eso. Cada fracaso mío, cada novio que me dejaba, cada trabajo que perdía, era porque no era suficiente. Igual que mi mamá, igual que todas las mujeres de mi familia. La habitación se sentía más pequeña. El olor a lavanda de pronto me pareció sofocante. Cuando conocí a Rodrigo, continuó mirándome directamente. Pensé que por fin había encontrado de alguien que no me abandonaría, pero luego vi cómo te miraba, cómo hablaba de ti, cómo tu opinión pesaba más que la mía en todo. Hizo una pausa. Sus ojos buscaron los míos y me dio terror. Yo no supe qué decir. Mi boca se secó. No te vi como su madre, te vi como competencia. Pensé que si él te quería tanto a ti, no podía quererme a mí, que algún día me dejaría, igual que mi papá dejó a mi mamá. Porque yo nunca iba a ser suficiente. Verónica comenzó a llorar en serio. No el llanto delicado de las películas,
sino ese sollozo feo, entrecortado, que viene desde el estómago. Cada cosa que hice, confesó entre hipidos, cada crueldad, cada comentario, cada vez que te excluí de la vida de Valeria, era por miedo. Miedo puro. La doctora le extendió una caja de pañuelos. Verónica tomó uno, se limpió la nariz. No espero que me perdones, Elena. Lo que te hice no tiene perdón. Pero necesitaba que supieras por qué. No porque sea excusa, sino porque ya no quiero esconderme detrás de la rabia. Me quedé en silencio, procesando. Esta era la mujer que me había llamado estorbo, que había convertido mi casa en un infierno, que había usado a mi nieta como moneda de cambio, pero también era una niña de 12 años viendo el closet vacío de su padre, una hija absorbiendo el veneno de una madre herida, una mujer construida sobre cimientos de abandono. No la perdoné en ese instante. El perdón no funciona así, como interruptor de luz. Pero algo se movió en mi pecho, una grieta diminuta en el muro que había levantado. Rodrigo, dije sin apartar la mirada de ella, ¿alguna vez te contó esto? Él negó con la cabeza, los ojos húmedos. Verónica lo miró. No sabía cómo. Tenía vergüenza. Mi mamá siempre dijo que hablar de esas cosas era de débiles. La doctora intervino suavemente. Elena, ¿qué siente usted en este momento? Lo pensé. Busqué la palabra exacta entre el torbellino de emociones. Sorpresa, dije finalmente. Y algo más. No sé si es empatía todavía, pero ya no es solo rabia. Verónica soltó un sollozo. El reloj de pared marcó los segundos. Afuera un pájaro cantó. Adentro 3 personas rotas intentaban encontrar un camino. El perdón es un proceso, dije despacio, pesando cada palabra. Pero lo intentaré. Por Rodrigo. Por Valeria. Verónica levantó la vista. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Esperanza genuina. ¿Algún día? Preguntó con voz pequeña. Podríamos tomar un café. Me tomé un momento. Pensé en Ricardo, en lo que él hubiera dicho, en la casa que construimos sobre la promesa de una familia. Algún día, respondí. Rodrigo se levantó de su silla. Caminó hacia nosotras. Tomó mi mano derecha, luego la izquierda de Verónica. Las unió con las suyas. No dijo nada. No hacía falta. La grieta en el muro se hizo un poco más grande. Yo esperaba que los abogados tardaran meses, que hubiera audiencias interminables, papeles que firmar, noches de insomnio adicionales. Pero Javier me llamó exactamente 17 días después de aquella sesión de terapia. Elena, tengo noticias. Su voz sonaba diferente, ligera, como cuando Ricardo y él celebraban los domingos viendo fútbol y el equipo ganaba. Me senté en el borde de la cama de visitas. Todavía no había recuperado mi cuarto. Dime. El contrato de comodato ha sido anulado. Oficialmente, el juez dictaminó fraude. Fraude. La palabra flotó en el aire del cuarto pequeño, rebotando contra las paredes que olían a humedad y a ropa guardada demasiado tiempo. Explícame, pedí, porque mi cerebro no procesaba. Javier suspiró y escuché el crujido de papeles al otro lado de la línea. El documento que firmaste tenía 2 irregularidades graves. Primero, la firma fue obtenida bajo presión emocional documentable. Se aprovechó de tu confianza y la redacción sugiere coerción. Segundo, y esto fue lo definitivo, el contrato incluía una cláusula que te obligaba a ceder derechos sobre remodelaciones futuras. Eso es ilegal en un comodato simple. Verónica, o quien haya redactado esto, se pasó de lista. Me quedé muda. Tu casa es tuya otra vez, Elena. 100%. Sin condiciones. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para los trámites legales, pero algo se desanudó en mi pecho. Un nudo que llevaba meses apretándome las costillas. Gracias, Javier. Gracias. No me agradezcas a mí. Ricardo habría hecho lo mismo por ti. Colgué. Y me quedé mirando el techo agrietado del cuarto de visitas. Mi casa. Mi casa era mía otra vez. 3 semanas más tarde, Rodrigo y Verónica terminaron de empacar.
No fue una mudanza dramática. No hubo gritos ni portazos, solo cajas de cartón, cinta adhesiva que chirriaba al despegarse del rollo y silencios incómodos que ninguno sabía cómo llenar. Verónica cargaba una maleta hacia la puerta cuando se detuvo. Elena. Me volteé desde la cocina, donde fingía ordenar los frascos de especias. Gracias por no echarnos antes. La miré. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía más joven así, más vulnerable. No quería que Valeria viera eso, respondí. Era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa era que una parte de mí, pequeña y terca, todavía quería creer que la familia podía repararse, que el amor, aunque golpeado y magullado, podía encontrar un camino. Verónica asintió. El departamento está a 20 minutos. Rodrigo dice que los domingos podemos traer a Valeria. Pausó. Tragó saliva. Si tú quieres, claro. Los domingos están bien, dije. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, como la de alguien que está aprendiendo a pedir permiso después de años de exigir. Rodrigo apareció cargando la última caja. Mamá, dijo, y su voz se quebró levemente. No tienes que decir nada, hijo, pero quiero. Dejó la caja en el suelo. Caminó hacia mí. Me abrazó. No como antes, cuando era niño y cabía entero entre mis brazos. Ahora era un hombre grande, torpe, que olía a sudor y a cartón húmedo. Pero era mi hijo. Te quiero, mamá. Y voy a trabajar para que vuelvas a confiar en mí. El abrazo duró 10 segundos, 20, 30. Cuando nos separamos, ninguno mencionó las lágrimas. Esa noche dormí en mi cuarto. Mi cuarto. Las paredes todavía tenían los hoyos de los clavos que Verónica había quitado para colgar sus cuadros modernos. La pintura mostraba rectángulos más claros donde habían estado mis fotos. Pero la cama era la misma. El colchón que Ricardo y yo habíamos elegido juntos en aquella tienda del centro que ya no existe. Las sábanas que olían a lavanda porque siempre usé el mismo suavizante. Me acosté despacio, como si la cama pudiera rechazarme después de tanto tiempo. No lo hizo. Me recibió como se recibe a alguien que vuelve a casa después de un viaje largo. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Los rituales volvieron poco a poco. El café en el jardín, a las 7 de la mañana, cuando el sol todavía está tibio y los pájaros cantan en el limonero. Las conversaciones con la foto de Ricardo, la que está sobre la repisa de la sala. Hoy vinieron los abogados, le decía. Todo arreglado, mi amor. La casa sigue siendo nuestra. O también. Rodrigo llamó. Valeria perdió un diente. Le dejaron 20 pesos del ratón. Inflación, le decía yo. A veces me reía sola, a veces lloraba, pero siempre hablaba, porque Ricardo seguía aquí, de alguna manera, en los ladrillos que colocó él mismo, en el limonero que plantamos juntos, en el eco de su risa que todavía habitaba los rincones. Una tarde, Claudia tocó mi puerta. Elena traía unos tamales que hizo mi mamá. Pasa, mujer. Pon café. Nos sentamos en la cocina, mordiendo tamales de verde con pollo, chismeando sobre el nuevo vecino que llegó a la esquina. Y noté algo. ¿Qué dice la consuegra?, preguntó Claudia, cuidadosa. Doña Iris. Ni la había mencionado. Verónica la cortó, dije, completamente. Claudia levantó las cejas. No me lo creo. Yo tampoco me lo creía al principio. Pero Rodrigo me había contado, en una de nuestras llamadas cautelosas, que Verónica había bloqueado el número de su madre, que había empezado terapia individual, que estaba tratando de romper el ciclo de mujeres heridas que hieren a otras mujeres. A ver si le dura, murmuró Claudia. A ver, respondí, pero algo en mi voz debe haber sonado diferente, porque Claudia me miró con curiosidad. Te estás ablandando, Elena Morales. Me estoy cansando de cargar rencores. Corregí, pesan mucho. Ella asintió. Eso es sabiduría. No, eso es tener 62 años y querer dormir tranquila. El primer domingo llegó nublado. Preparé limonada con el limón del árbol.
Saqué las sillas al jardín. Limpié la mesa de hierro forjado que Ricardo había pintado de verde hace 15 años. El timbre sonó a las 11 en punto. Abuela. Valeria entró corriendo, con un vestido amarillo y el pelo lleno de moños. Mira, mira, traigo un dibujo. Me agaché para recibirla. El dibujo mostraba 3 figuras, una grande con pelo gris, una mediana con pelo negro, una pequeña con moños. Somos nosotras, explicó Valeria. Tú, mami y yo. Es hermoso, mi niña. Rodrigo entró después cargando una bolsa con pan dulce. Verónica venía detrás, tímida, con una maceta pequeña entre las manos. Es una gardenia, dijo. Para el jardín. Si quieres. La tomé. La pondré junto al limonero. Nos sentamos afuera. Valeria corrió entre las plantas, persiguiendo una mariposa. Rodrigo sirvió limonada. Verónica sonreía de vez en cuando, cautelosa, como quien camina sobre hielo fino. Las risas fueron pequeñas al principio, tímidas, pero fueron risas. Miré a mi familia, rota, sí, golpeada, llena de cicatrices que todavía dolían al tacto. Pero aquí, intentando. El sol salió entre las nubes, tibio sobre mi cara, y pensé, en silencio, mirando el limonero de Ricardo, la gardenia nueva, a mi nieta cazando mariposas. Esto es suficiente. Yo solía pensar que 6 meses era poco tiempo. 6 meses para que nazca un bebé. Faltarían 3 más. 6 meses para pagar una deuda. Apenas el comienzo. 6 meses para olvidar una traición. Imposible. Pero 6 meses para empezar a sanar, resulta que es exactamente lo necesario. No para terminar, para empezar. El invierno había llegado y se había ido. Las lluvias de primavera habían convertido mi jardín en una explosión de verde. La gardenia que Verónica me trajo aquel primer domingo ahora tenía 3 flores blancas, perfumando el aire cada vez que abría la ventana de la cocina. Cada flor me recordaba algo, que las cosas pueden crecer donde menos lo esperas, que el perdón tiene raíces, que a veces las manos que te hirieron son las mismas que pueden plantar belleza. Pero no pienses que fue fácil. Hubo domingos donde Verónica cancelaba a último minuto. Hubo semanas donde Rodrigo llamaba con la voz tensa, agotado de mediar entre su pasado y su presente. Hubo noches donde yo miraba el techo de mi cuarto, preguntándome si estaba siendo ingenua otra vez. La diferencia era que ahora hablábamos. No gritábamos, no acusábamos, hablábamos, como adultos. La terapia ayudaba. Verónica me contó, durante una de nuestras conversaciones a solas, que estaba trabajando en algo que ella llamaba su herida de abandono. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. Me dijo una tarde, mientras Valeria dormía en el sofá entre nosotras. Un día estaba, al siguiente no. Nunca volvió a llamar. Tomé mi taza de café con leche, sintiendo el calor atravesar la cerámica. Eso deja marca, respondí. Marca es poco, es como un agujero. Y yo pasé años llenándolo con lo que fuera. Control, celos, miedo de que todos me dejaran. Me miró directamente. Tenía tanto miedo de que Rodrigo te quisiera más que a mí, que hice todo para alejarte. Y casi destruyo mi matrimonio por eso. No dije nada. A veces el silencio es más generoso que las palabras. Mi terapeuta dice que proyectaba mi rabia hacia mi padre en ti, continuó Verónica, porque eras la persona que él nunca fue, presente, constante, amorosa con Rodrigo, y eso me daba envidia. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No perdón completo, todavía no, pero entendimiento. Tu madre. Pregunté con cuidado. Ella sabe esto. Verónica rió, pero sin humor. Mi madre tiene sus propios demonios. Nunca superó que papá la dejara. Y me crió para desconfiar de todo el mundo. Especialmente de las suegras. Especialmente de las suegras. Valeria se movió en el sofá, murmurando algo sobre mariposas. La miré dormir con sus pestañas largas y sus manitas cerradas. Ella puede crecer diferente, dije. No tiene que cargar con nuestros errores. Verónica asintió. Eso es lo que más quiero. No hablamos de doña Iris. Algunas heridas necesitan más tiempo.
Pero supe, por Rodrigo, que Verónica había puesto distancia con su madre, que las llamadas eran cortas y espaciadas, que estaba tratando de construir algo nuevo, romper el ciclo, 3 palabras que suenan fáciles hasta que intentas hacerlo. Rodrigo también estaba cambiando. Una noche me llamó, no para pedir consejos ni para disculparse otra vez, sino simplemente para conversar. ¿Cómo está tu rodilla, mamá? ¿Cómo estuvo el mercado? ¿Viste el partido? Cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas son el cemento que une las grandes. Aprendí algo, me dijo durante una de esas llamadas. Puedo honrarte a ti sin descuidar a Verónica. No son excluyentes. Tardaste 37 años en descubrirlo. Mejor tarde que nunca. Me reí. Y él también. El sonido de su risa atravesando el teléfono me recordó cuando era niño, cuando se columpiaba en el patio y gritaba: «Mira, mamá, mira qué alto. Siempre quise que me vieras», añadió, como si leyera mis pensamientos. Y tenía miedo de que si veías mis errores, dejarías de quererme. Rodrigo, hijo mío, te he visto en tu peor momento, y aquí sigo. Silencio. Gracias, mamá. No me agradezcas. Solo sé mejor. El gran momento llegó en abril. Reunión familiar. Mi casa. Todos presentes. Rodrigo había organizado una comida para celebrar el primer año escolar de Valeria. Nada elaborado. Pozole, pan dulce, limonada del árbol. Pero había algo en el aire. Una electricidad suave. Verónica estaba nerviosa. La veía tocarse el cabello. Mirar a Rodrigo buscando apoyo. Él le tomó la mano bajo la mesa. «Quiero decir algo», anunció ella cuando terminamos de comer. Valeria jugaba en el jardín. Los adultos nos miramos. «Elena», comenzó Verónica, y su voz temblaba. «Frente a mi esposo y mi hija, quiero pedirte perdón, públicamente, por cómo te traté, por intentar sacarte de tu propia casa, por hacerte sentir que estorbabas». Tragó saliva. Estaba tan rota por dentro que quería romper todo lo que me rodeaba, y casi lo logro. Pero tú no te rendiste. Y eso me salvó. Sentí las lágrimas antes de verlas caer. «Te perdono, Verónica», dije, y me perdono a mí por no haberme defendido antes, por creer que ser buena madre significaba desaparecer. Nos miramos. 2 mujeres heridas que eligieron sanar en lugar de destruirse. Rodrigo lloraba en silencio. Valeria entró corriendo preguntando por qué todos estaban tristes. «No estamos tristes, mi niña», le dije. «Estamos limpiando». Esa noche, después de que todos se fueron, lavé los platos a mano. Cada taza, cada plato, cada cuchara. El agua caliente sobre mis dedos. El olor del jabón de lavanda. El silencio de una casa que volvía a sentirse mía. Me puse el camisón de algodón. Cerré las cortinas. Me acosté en mi cama, en mi cuarto, el que casi me quitan. Las sábanas olían a suavizante de manzanilla. Paz. No la paz de quien no tiene problemas. La paz de quien aprendió a cargar los suyos sin quebrarse. El teléfono sonó sobre la mesita de noche. Un mensaje. Lo abrí. «Gracias por no rendirte con nosotros». Era de Verónica. Sonreí. Una sonrisa que empezó en los labios y terminó en el pecho. Escribí despacio, con mis dedos torpes sobre las letras pequeñas. Las familias pueden romperse, pero también sanar, enviar. Apagué la pantalla. La oscuridad del cuarto me envolvió, suave como un abrazo, y dormí. Yo nunca pensé que mi historia llegaría tan lejos, pero aquí estamos, tú y yo, en esta conversación que empezó hace meses cuando todo se derrumbó. Y si me has escuchado hasta aquí, mereces saber algo importante. Ser madre no es ser tapete. Déjame repetirlo porque a muchas de nosotras nos criaron con la idea contraria. Ser madre no significa desaparecer. No significa callar. No significa aceptar cualquier humillación con una sonrisa de mártir mientras por dentro nos desmoronamos. Aprendí eso tarde. A los 62 años. Pero lo aprendí. Y créeme, nunca es tarde para despertar. A veces me siento en el corredor por las mañanas, con mi café de olla en las manos, y recuerdo cada momento de esta transformación.
como fotografías que pasó una por una. Recuerdo la noche que llamé a Javier, el abogado. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Tenía miedo de que pensara que exageraba, que me dijera que era una madre dramática, pero su voz fue gentil. Elena me dijo, tienes todo el derecho de defender lo que es tuyo. Y algo se rompió dentro de mí, algo que necesitaba romperse. La cadena invisible que me mantenía callada. Recuerdo el día de la confrontación, el corazón latiéndome en las orejas, las palabras saliendo de mi boca como si fueran de otra mujer, una Elena que siempre estuvo ahí, dormida, esperando permiso para despertar. Y cuando vi la cara de Verónica palidecer al escuchar que la casa era mía, sentí algo que no esperaba. No triunfo, no venganza, alivio. Como quitarme un abrigo mojado que llevaba puesto demasiados años. Y recuerdo el perdón. Ese momento en el comedor cuando Verónica me pidió disculpas públicamente. Perdonar no fue fácil, no fue un momento bonito de película. Fue una decisión, una elección consciente de soltar el resentimiento antes de que me envenenara por dentro. Las 3 etapas de mi renacimiento. Llamar, confrontar, perdonar. Si estás pasando por algo similar, escríbelo en los comentarios. A veces nombrar lo que nos duele es el primer paso para sanarlo. Algo inesperado sucedió después. Las cartas empezaron a llegar. La primera fue de doña Carmen, la de la tienda de telas. Un sobre azul, deslizado por debajo de mi puerta una mañana. Adentro 3 páginas escritas a mano con letra temblorosa. Elena, escribía. Mi nuera me quitó la recámara principal de mi propia casa. Llevo 2 años durmiendo en el cuarto de servicio. Tu historia me dio valor. Mañana voy a hablar con mi hijo. Después llegó la de Esperanza, una enfermera jubilada de 68 años. Su hijo le exigía dinero cada mes para pagar las deudas de juego de su esposa. Ella vivía con lo mínimo mientras ellos viajaban a la playa. Tu ejemplo me recordó que merezco respeto. Me escribió. Dejé de dar el dinero. Mi hijo se enojó. Pero por primera vez en años, tengo paz. Las cartas siguieron llegando. 5, 8, 12. Mujeres del pueblo. Madres invisibles. Abuelas silenciadas. Todas contando historias que parecían copias de la mía. Me convertí, sin quererlo, en algo que nunca imaginé. Un símbolo. Por eso cuando el periodista del diario local me buscó para una entrevista, dudé. Exponer mi vida así, públicamente, me daba vergüenza. Pero entonces pensé en doña Carmen, en Esperanza, en todas las mujeres que encontraron fuerza en mi historia. Si esto ayuda a una sola madre a defenderse, dije al teléfono, valió la pena. Acepto. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Me gusta saber que no estoy sola en este corredor. Hablando al aire. Una tarde de sábado, Valeria llegó a visitarme. 4 años de energía pura, rizos rebeldes y preguntas interminables. Abuela, quiero plantar algo. Me dijo tirándome de la mano. La llevé al jardín. Saqué las macetas vacías, la tierra negra, las semillas de margarita que guardaba desde la primavera. El sol de la tarde nos calentaba la espalda. El olor de la tierra húmeda llenaba el aire. Mira, mi niña, le enseñé. Haces un hoyito con el dedo. Así. Pones la semilla. La cubres con cariño. Valeria hundió sus manitas en la tierra con concentración absoluta. Los deditos manchados de negro. La lengua afuera del esfuerzo. Abuela, me preguntó sin levantar la vista, ¿por qué luchaste tanto? Me quedé quieta. Una pregunta enorme en una voz tan pequeña. Me arrodillé a su altura. Le limpié una mancha de tierra de la mejilla. Porque a veces amar es decir no, le respondí. Ella frunció el ceño, procesando. Como cuando mamá me dice que no puedo comer helado antes de cenar. Sonreí. Exactamente, mi niña. A veces decir no es la forma más grande de amar. Valeria asintió, satisfecha con la explicación. Volvió a sus semillas. Yo me quedé mirándola. Esta niña que crecerá sabiendo que las mujeres pueden defenderse, que el amor tiene límites, que la dignidad no se negocia.
Eso también es herencia. Las semanas pasaron, las margaritas brotaron, pequeños puntos verdes primero, después tallos firmes, finalmente flores blancas con centros amarillos. Como yo, pensé, tardé en florecer. Pero florecí. Hoy es domingo. El atardecer pinta el cielo de naranja y rosa sobre los techos del pueblo. Estoy sentada en el corredor, mirando cómo el sol se despide. Las cicatrices quedan. Eso es verdad. A veces todavía me despierto a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, recordando las noches que lloré en silencio. A veces veo una foto vieja y me pregunto cómo permití tanto. Pero también queda la fortaleza, la certeza de que sobreviví, de que me defendí, de que puedo mirarme al espejo sin vergüenza. El ruido de un carro me saca del pensamiento. Rodrigo estaciona frente a la casa. Verónica baja del asiento del copiloto cargando una caja de pizza. Valeria corre hacia mí gritando, «Abuela, abuela, trajimos de pepperoni». Me levanto despacio. Los huesos crujen. La sonrisa no. Entren, les digo mientras abro la puerta de par en par. Esta siempre será su casa. Rodrigo me mira con alivio. Verónica con gratitud. Hago una pausa. Los miro a los ojos. Mientras me respeten. Hay un segundo de silencio. Después, risas. Rodrigo me abraza primero. Verónica se une. Valeria se cuela entre las piernas de los adultos y nos abraza las rodillas. Un abrazo grupal, torpe, imperfecto, hermoso. El olor de la pizza se mezcla con el perfume de las margaritas del jardín. El sol termina de esconderse. Y yo, Elena Morales, maestra jubilada, viuda, madre, abuela, mujer que casi pierde todo y lo recuperó, entro a mi casa rodeada de mi familia. Una familia rota que eligió sanar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Y recuerda siempre, ser madre es amar. Pero amar incluye respetarte a ti misma. Yo cumplí 63 años un martes de abril. Nada especial pensarás, pero para mí fue extraordinario, porque desperté en mi cama, en mi casa, con el canto de los pájaros entrando por la ventana que mi esposo Ricardo instaló hace 30 años, con el olor del café de olla que yo misma preparé en mi cocina. Un año entero ha pasado desde aquella noche del ultimátum. 12 meses desde que tracé una línea en la arena y dije basta. Y aquí sigo, de pie, entera, más entera que nunca. Si te soy honesta, el jardín está irreconocible. Las margaritas que Valeria y yo sembramos se multiplicaron como pequeños milagros blancos. Añadí lavanda el mes pasado y romero. Ahora cuando camino por el sendero de piedras, el aire huele a vida nueva. A veces me siento en el banquito que coloqué junto al rosal y simplemente respiro. Hondo, sin prisa, sin miedo de que alguien entre gritando exigencias, sin el nudo perpetuo en el estómago que cargué por tanto tiempo. La paz, descubrí, tiene textura. Es suave como el algodón de las sábanas recién lavadas, ligera como la brisa de la tarde, silenciosa como las madrugadas cuando solo se escucha el tic-tac del reloj de la sala. Rodrigo viene cada domingo, a veces con Verónica y Valeria, a veces solo, a tomar café y hablar de todo y de nada. Nuestra relación no es perfecta. Sería mentira decirte que sanaron todas las heridas de la noche a la mañana, pero es honesta. Eso vale más. Él todavía carga culpa. Lo veo en sus ojos cuando cree que no lo observo, en cómo se apresura a ayudarme con cualquier cosa pesada, en cómo pregunta 3 veces si necesito algo antes de irse. Mamá, me dijo hace unas semanas mientras lavábamos los platos juntos, nunca voy a terminar de pedirte perdón. Yo sequé mis manos con el trapo de cocina. Lo miré fijo. Hijo, le respondí, el perdón ya lo tienes. Lo que necesito no es que vivas arrepentido. Necesito que vivas diferente. Él asintió, tragó saliva. Y lo está intentando. Eso es lo que importa. Verónica es otro tema, más complicado, como era de esperarse. Nuestra relación es cordial, respetuosa, pero distante, como dos países vecinos que firmaron un tratado de paz
pero todavía recuerdan la guerra. Ella me saluda con un beso en la mejilla cuando llega. Me pregunta cómo estoy. Trae postre a veces, un flan de vainilla que en realidad prepara muy bien. No somos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero ya no soy su enemiga. Y ella ya no es la mía, es suficiente. Lo que sí me llena el corazón hasta desbordarlo es Valeria. 5 años ya. Mi nieta. Perdió los cachetes de bebé, pero ganó una risa contagiosa que hace eco por toda la casa cuando viene. Abuela Elena, me llama siempre, con las 2 palabras completas como si fueran inseparables. Abuela Elena, mira lo que dibujé. Abuela Elena, cuéntame del abuelo Ricardo. Abuela Elena, ¿puedo quedarme a dormir? Abuela Elena, así, con amor genuino, sin sombras, sin manipulación. De doña Iris casi no sé nada. Y honestamente prefiero mantenerlo así. Claudia, mi vecina, me contó que sigue igual de amargada, que se queja de todo y de todos, que el único tema que evita es el de su hija y su nieta porque, según sus propias palabras, la decepcionaron. Qué curioso, pensé cuando lo escuché. Ella, que sembró tanto veneno, se siente traicionada porque el veneno dejó de funcionar. No le guardo rencor. Te lo juro, es más trabajo del que vale. Solo siento alivio de que su energía oscura ya no contamine mi hogar. Algunas personas eligen quedarse estancadas en su dolor. Yo elegí otra cosa. Hoy es domingo otra vez. Perdí la cuenta de cuántos domingos felices llevo ya. Y eso, creo, es la mejor señal de sanación. Estoy en el jardín, sola, pero no solitaria. Hay una diferencia enorme entre las 2 cosas. El café humea en mi taza favorita. Es azul con flores que Ricardo me regaló en nuestro 5º aniversario. El sol de la tarde cae tibio sobre mis hombros. Huele a tierra húmeda porque llovió anoche, a lavanda, a ese olor indefinible de los domingos que mezcla comida casera con tiempo lento. En la mesita junto a mí hay una foto enmarcada. Ricardo joven, con su bigote de los 70, su camisa a cuadros, su sonrisa de hombre bueno. Lo miro largo rato. Lo logramos, amor. Le digo en voz baja. La casa sigue siendo nuestra. El viento mueve las hojas del limonero como si él me respondiera. Desde adentro me llega el ruido familiar. Valeria riendo. Rodrigo explicándole algo con paciencia. El choque de cubiertos mientras Verónica pone la mesa. Mi casa está llena de vida, de risas imperfectas, de una familia que se rompió y eligió pegarse con cuidado, aceptando las grietas. Tomo un sorbo de café, cierro los ojos y pienso en todas ustedes, las que están escuchando, las que llegaron hasta aquí porque algo en mi historia les dolió de manera familiar. Madres del mundo, les hablo directo. Ustedes también merecen respeto. No solo merecen dar amor, merecen recibirlo. No solo merecen cuidar, merecen ser cuidadas. No solo merecen existir en función de otros, merecen existir por ustedes mismas. Brillen, aunque las hayan convencido de que su luz molesta. Ocupen espacio, aunque las hayan entrenado para hacerse pequeñas. Nunca desaparezcan, aunque el mundo les diga que ya cumplieron su función. Su función no era solo criar hijos, su función es vivir. Completas, respetadas, dignas. Abro los ojos. El sol sigue bajando. Las luces de la casa empiezan a encenderse una por una, iluminando las ventanas como pequeños fuegos de hogar. Una casa que casi pierdo. Una familia que casi me destruye. Una mujer que casi se olvida de su propio valor. Casi. Pero aquí estoy. Elena Morales, 63 años, maestra jubilada, viuda, madre, abuela, sobreviviente, mujer que aprendió que el amor verdadero nunca exige que desaparezcas. Para todas las madres que olvidaron su valor, esta historia es su recordatorio. Si esta historia te dio fuerza, compártela con alguien que la necesite. Juntas somos más fuertes.